querida iglesia, amada iglesia del Señor. Bienvenidos una vez más a un servicio donde vamos a darle honra, alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que los queremos invitar en este día en que nos vamos conectando y vamos juntos adorando el nombre del Señor. Prepare ese espacio en donde usted ha decidido recibir esta mañana la presencia del Señor, sea en su sala, sea en su alcoba, con su familia o tal vez individualmente, pero lo más importante es que puedas entrar en la presencia del Señor. Hoy es un día maravilloso y habemos un grupo de hermanos aquí reunidos y vemos también muchas personas que se nos van uniendo, muchas familias, todos mandan corazones, manos arriba, y es que estamos felices porque llegó el día de nuestro servicio dominical, donde estaremos celebrando a nuestro Rey. ¿Y sabe algo? Socialmente se celebra el Día del Padre. Si usted tiene un papá ahí, dele un pico, un abrazo, felicítelo, pero también prepara tu corazón para darle la mejor adoración y la mejor alabanza a nuestro Padre Celestial, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que lo invito a que levantemos al Señor una oración. Y si tú puedes levantar tus brazos y decirle: Padre, gracias porque eres mi sustento, mi alegría, eres tú. Y en esta mañana nos unimos para darte gloria, para darte alabanza, para darte honor. Eres bienvenido a nuestras casas, eres bienvenido a nuestra iglesia. Y por eso en este día, Señor, queremos que recibas la mejor adoración y la mejor alabanza. Por eso te decimos que eres precioso. Y si puedes batir un momento tus brazos al cielo, ahí en tu casa, si tienes a tus hijos, diles: vamos a alabar al Señor. Y un momento, cuando levantas tus brazos al Señor y le dices: ven a este lugar, ven a nuestra familia, Padre eterno, Rey amado, Príncipe de paz, te invitamos a que reines con nosotros y que recibas esta adoración. Que recibas esta adoración, vamos, dilo. Tu amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. ¿Qué tal si le dices: Señor, no sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder? Oh, eres santo, necesito decirte lo que siento ahora. Entra en adoración, iglesia. Me acerco ante ti. ¿Qué tal si levantas tus brazos al Señor y le puedes decir al Rey de Reyes: precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. Dile: no puedo vivir si no estás junto a mí. Si adoras al Señor, iglesia, y deja que su Espíritu Santo llene tu hogar, empieza a recibir un toque de su presencia, porque Dios está ahí en tu casa para recibir tu adoración. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Vamos a adorar al Señor, iglesia.
lo que siento Adora al ahora. Rey de Reyes. Me acerco ante ti. Que se escuche la voz en todo Medellín de la iglesia adorando cuando tú dices al Señor: Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. Vamos, levántate y dile: No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús. ¿qué tal si le dices: eres mi Redentor? Si puedes levantar adoración y decir: eres todo para mí, eres todo para mí, mi Padre amado, mi Rey de Reyes. Cada día de mi vida. No puedo vivir. No puedo vivir si no estás junto a mí. Hay algo especial cuando la iglesia adora. Hay algo especial cuando la familia se une a adorar. Levántate, ora por tus hijos, ora por tu esposo, ora hoy por todos los que habitan en tu casa. Alaba al Señor mientras adoras y dile al Rey de Reyes: No puedo vivir si no estás junto a mí. como el Señor es parte de nuestra casa, como el Señor es el centro de nuestro hogar. La iglesia manantial de vida te adora. Nosotros te amamos y adoramos tu nombre. Así que levántate, iglesia. Levántate, iglesia. Aquí están los hijos que adoran. Adorando al Padre en espíritu y verdad. Bendito tú eres, Señor. Eres bienvenido a nuestra casa, Señor. Mi Redentor, Te amamos. amado Señor, Recibe el holocausto de tu eres todo iglesia para mí. Te adoraré cada día de mi vida. cada día de Diga al mi Señor: vida. no puedo vivir. No puedo vivir si no estás junto a mí. Y aquí está la presencia del Señor. Aquí está la presencia del Rey de Reyes. No tengas temor de levantarte en adoración y alabanza. Y más fácil, dile al Señor con todo mi ser: te quiero bendecir, amado Jesús. Amado Rey de Reyes, eres todo para mí. Mi casa te necesita. Dile al Señor: mi vida te necesita. Yo sin ti no puedo vivir, porque tú eres mi respirar. Porque tus palabras para mí son poderosas, Señor. Y vamos saludando al Señor con nuestra adoración. Cuando tú levantas un canto, cuando tú levantas una alabanza, ¿sabes qué pasa? Se renueva todo el ambiente espiritual en tu hogar. Incluso si han habido dificultades internas, si han habido conflictos, que en las familias hay veces suceden conflictos. Cuando tú levantas un altar de adoración en tu sala, en tu alcoba, con tu familia, algo sucede, algo pasa. Y por eso en este momento yo te invito a que no pares de guerrear ahí en tu hogar y que le digas al Señor: toma posición de mi hogar y siéntate en el trono de mi corazón. Y haz de nosotros, Señor, una iglesia que tiene fe en ti, una iglesia que cree en ti y en tus milagros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y queremos en este momento que usted le dé un fuerte aplauso al Señor en su casa. A ver que se escuchen las palmas.
más que se escuche la felicidad, la alegría. Y aquí estamos conectados, vemos a 41 hermanos aquí con nosotros adorando al Señor, y queremos dar unos saludos a las familias. Vemos a la hermana Angélica, Faisuri, vemos también a Juventud Sin Límites, a Julie, a Sor María, Marcela García, vemos a Wilson con su familia, Manuela García. Mejor dicho, estamos muchas personas: Paula Arias, Mari López, Gloria Cardona, Gudiela, Álvaro Meneses, René Meneses. Y quiero aprovechar para todos los papás que están en línea. ¿Cómo les parece pues estas bendiciones de papás? Aquí en el templo tenemos 3 hermosos papás, y queremos felicitar no solo a los que están en el templo, sino a los que están allá viéndonos. Creo que ustedes tienen algo especial, y es que tienen a Dios. Es que tienen a Dios, y solo eso de tener al Señor en su corazón los hace unos verdaderos super papás, unos verdaderos superhéroes. Así que dele gloria a Dios, y la invitación es a que hoy usted le pida a Dios que forme en usted el corazón. Cierto que hay una canción, no sé si algunos la recuerdan, que dice que yo quiero ser como tú porque mi hijo quiere ser como yo. Y dice, yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. ¿Qué tal si hoy, cuando oras al Señor y le dices, Señor, es que tú eres todo para mí, tú eres mi respirar, y yo sin ti me muero, Señor? Y yo le invito a que adore al Señor una vez más con esta adoración que vamos a cantar, porque es una adoración que habla de la necesidad de Dios, de la necesidad de Dios en nuestro corazón. Amén. Así que levanta tu corazón y tu adoración cuando le dices al Señor: eres mi respirar. ¿Qué tal si en tu casa le dices al Rey: eres mi respirar? Dios, tu presencia vive en mí. Levanta tus brazos y dile al Señor: eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Vamos, dilo. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí, y yo te anhelo, Señor. Yo invito a los papás que nos están viendo a decir: y eso perdido sin ti, perdido sin ti. Vamos, busquemos la sabiduría del Señor cuando le decimos al Rey: eres mi respirar. Ahí en tu casa, eres mi respirar. Dile al Señor: Dios, tu presencia vive en mí, vive en mí. ¿Cuántos levantan sus brazos y dicen al Señor: eres mi pan, Señor? Vamos, reconocemos tu presencia, Rey de Reyes. Eres mi pan, Señor. Reconocemos tu presencia, Señor. Dios, tus palabras Fluyen en mí, fluyen en mí. Vamos, levántate. y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin
estás en tu casa, vas a levantarte y vas a decirle al Señor: estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Levántate y dile al Señor: perdido sin ti. Perdido sin ti. Si tú eres un padre, levántate y dile: perdido sin ti. Dile: tú eres la paz, tú eres la fuerza. Yo soy alguien porque tú estás a mi lado. Yo sostengo mi familia porque tú estás a mi lado. Yo cobijo a mis hijos porque tú estás a mi lado. Yo soy proveedor de mi familia porque tú estás a mi lado. Señor, yo soy sabio porque tú estás a mi lado. Señor, yo tengo autoridad porque tú estás a mi lado, Señor. Vamos, decláralo, decláralo y dile: perdido sin ti, Señor. Te anhelamos, Señor. Espíritu Santo, gracias por visitarnos, porque a tus pies encontramos solución. Y si hay alguna familia que en esta mañana ha sentido desesperación por lo que pueda estar sucediendo a nivel social, yo le invito a que usted ahí en su casa, si puede hacerlo, doble sus rodillas, Señor, porque eso es poderoso para tocar el corazón del Padre, la humillación, y es el mejor lugar donde podemos estar. Es donde tú puedes presentar tu vida, tu mejor hoja de vida ante el Señor, y Él ya se encarga de hacer lo otro. A tus pies arde mi corazón. Adora el nombre del Señor. A tus pies entrego lo que soy. Es ese lugar hermoso. Es el lugar de mi seguridad. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste y acercaste a tu presencia. Me levantaste y hoy me postro a adorarte. ¿Qué tal si te postras en tu casa y dices: no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies? adora al Que Señor? estar a tus pies. No Adora al hay Señor. lugar más Ahí en tu alto, hogar, con tus más hijos, grande que estar a tus en pies. sus pies hay Que paz. estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Dile al Señor: Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste y acercaste a tu presencia. Me levantaste y hoy me postro a adorarte. ¿Cómo estás en tu casa? Dile: No hay lugar más alto,
Como dice la iglesia, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a sus pies. postrado a tus pies. ¿Cuántos pueden decir en su casa? Y aquí vamos a permanecer a los pies de Jesús. a los pies de Cristo. Y si puedes decirle, No hay lugar más alto, dile más más grande, grande que estar a tus pies. a esos pies Que hermosos estar que a traen tus paz, pies. No hay lugar que traen reconciliación, más alto, que traen sanidad. más grande Esos que pies que estar a traen tus pies. tranquilidad, que traen que estar libertad. a tus pies. A esos pies que traen alivio a tu angustia, traen libertad a las cadenas y trae consuelo en medio del dolor. Son los pies de Jesús. Está cerca de ti, está cerca de ti. Ahí está nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Amén y amén. ¿Cuántos se han deleitado en la presencia del Señor? ¿Cuántos han sentido como el Señor entra a su corazón? Y sabe algo, es mejor tener un corazón contrito y humillado ante el Señor que tal vez altivo y revelado, porque al altivo Dios lo mira de lejos. ¿Y cuántos en la familia nos hemos comportado de forma altiva y hacemos tanto daño? Pídale perdón. También esa condición de un corazón manso es poderoso. Hay veces hay que bajar la guardia, hay que quitarse los guantes en la casa, mi hermano, para que el Señor reine, amén. Y por eso nosotros estamos muy felices, porque el Señor se mueve en su corazón y en nuestra iglesia y en nuestro Medellín y nos cubre, y vamos a decirle: te anhelo, gracias por estar con nosotros. ¿A cuántos el Señor los ha acompañado? Mande una manito arriba, a ver, yo miro. Eso, muy bien. Y si se puede mover un poquito en su casa, para que usted pueda adorar al Señor y podamos alabar su nombre. Amén. Amén. Él es Él, camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador, sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu, inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes. ¿Qué tal si danzas ahí directo? Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. ¿Y cómo está la iglesia del Señor? Dilo. Te anhelo, eres Él, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador, sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu, inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíe. ¿Y cuántos pueden decir allá? Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, Dilo. ayudador. A ver, yo veo todos. Gracias por estar aquí, por
estar en tu casa, sosteniendo tu vida, ayudándote. Vamos a movernos un poquito mientras que le confiesas, Señor, una vez más estás a mi lado, una vez más estás conmigo, Señor. Y cómo no darte gracias. Y si se puede coger ahí a su esposa y a su hijo y decirle al Señor, una vez más tú en mí, eso, ayudándome. Se ven todos adorando al Señor, todos sus manitos, sus corazones, ahí adorando al Señor. Vamos a confesarlo, dime una vez más. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. ¿Cuántos han sido ayudados por Dios? Dilo. Una vez más tú en mí, ayudándome. Así es, una vez más tú en mí, ayudándonos. Aleluya, ese es nuestro Dios, el que nos sostiene, el que nos ayuda. Si tú has recibido ayuda del Señor, vas a decirle, Señor, tú me ayudas. La hermana Mari López dice, el Señor siempre me sostiene, siempre me ayuda. La hermana Marina Mesa dice, gracias, Señor, por consolarme. Así que tú dale gracias al Señor. Y no importa lo que esté pasando, si tu fe está intacta, si tu fe está intacta en el Señor, puedes gozarte, puedes adorar el nombre del Señor. Sabes, el enemigo quiere robarse la alabanza de que le pertenece a Dios, pero cuando tú le dices, gracias por ayudarme, tú estás en mí, está su presencia, trayendo amor. Algo pasa cuando eres agradecido. Así es, mi hermana Nora dice, gracias, Señor, por ser mi refugio. Hay una adoración que se levanta cuando tú dices una vez más. Dice Manuela, gracias por tu ayuda una vez más, Señor Jesús. Amén. Nos unimos a tu gratitud. Nos unimos a tu gratitud porque hay adoración cuando dices una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Adora al Señor y dile gracias. Gracias porque tu presencia me acompaña. Dice José Daniel, tú eres fiel, Señor, tú eres fiel. Y nos unimos a ti, David, porque el Señor ha sido fiel con nosotros. También Sor María dice, el Señor es fiel. Y vamos a decirle, Señor, tú eres mi todo. Así que vamos a culminar este tiempo de alabanza y oración, pero usted allá en su casa se va a poner así bien fuerte adorando al Señor, y si se puede mover así un poco para que adoremos el nombre del Señor. Y vas a decirle al Señor, mi Dios, Redentor, mi Rey, consolador a ti, todo el honor. Vamos a decirle al Señor, es paz a mi ser, la luz de mi amanecer, de mi amanecer, a ti todo el honor. ¿Cuántos pueden decir en su casa? Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con
en mi amanecer a ti. Todo el honor, dilo fuerte. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. ¿Qué tal si ahí en tu casa vas a decir al Señor? Tú eres mi todo. Y aquí vamos a hacer una confesión y vas a decir: mi Jesús, Mi Jesús, por ti siempre, siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre. viviré. Muy bien, todos los hermanos adorando, Siempre sus manitas arriba. ¿Qué tal si dices en tu casa? Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré por todo lo que haré por siempre mi Señor. Adórale, adora al Señor porque ha sido bueno, porque Él es nuestro todo, porque Él es nuestra ayuda y merece la mejor adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si levantamos un fuerte aplauso al Señor, todos los que estamos en este lugar y ahí usted en su casa? Qué rico que puedas estar conectado con nosotros, que el Señor les continúe bendiciendo. Yo voy a invitar a nuestra pastora para que ella continúe con este servicio al Señor. Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Para cuántos el Señor Jesucristo es su todo? Jesús es el todo de nuestra vida y es el Dios más maravilloso en el cual usted puede depositar su confianza. Qué bonito el momento que el Señor nos permite disfrutar en su alabanza y en su adoración, reconociendo que solamente Él merece recibir toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Yo quiero compartir con ustedes brevemente un pasaje de la palabra que está en 1 Samuel 7:11 y dice la palabra: los hombres de Israel los persiguieron. El 12. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Para cuántos de ustedes allá en su casa el Señor los ha ayudado hasta hoy, 21 de junio del año 2020? El Señor es esa roca eterna en la cual podemos depositar nuestra confianza. En su soberanía nos lleva de victoria en victoria y se encarga de absolutamente todos nuestros asuntos, mis hermanos. Confiamos en un Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. Ese es el Señor Ebenezer. ¿Para cuántos de ustedes Jesucristo es ese Dios Ebenezer? Amén, mis hermanos. Entonces, en esta mañana yo lo desafío a usted para que usted no ponga su confianza en el hombre, para que usted no ponga su confianza en su trabajo, en el gobierno que le provee el subsidio, sino en el Dios eterno que está en los cielos y que cuida de ti y de tu familia. En esta mañana vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Padre por su fidelidad, por su sustento y por ser también ese Jehová Jireh, el que lo provee todo para nuestras necesidades y el que se encarga de abrir y nadie puede cerrar y el que se encarga de poner nuestra vida en total seguridad. Padre, gracias te damos. Gracias por este momento
tan maravilloso en el cual te hemos adorado a ti, mi Rey. Padre, gracias por ser ese Jehová Jireh, que todo lo provee y que todo lo da. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona que ha decidido poner su confianza en ti, a todos los que han sido fieles a tu obra y a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, trae, Señor, a tus hijos obediencia y asimismo tus ricas y abundantes bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero invitar por aquí a nuestro pastor Cristian Meneses, mi esposo, sí, el padre de mis hijas. Hoy es un día muy especial porque el Señor nos permite, a pesar de esto, celebrar el Día del Padre. Y Él es un gran padre, un gran hombre del cual me siento muy orgullosa. Aproveche este día con su padre y celébrelo, porque quizás no sabe cuándo pueda faltarle su padre. Dios los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días, querida iglesia, Dios me les bendiga. Qué privilegio es estar en este lugar glorificando el nombre del Señor. La verdad es que es maravilloso cuando abrimos las puertas de nuestra congregación, aunque solamente habemos unos cuantos hermanos, pero para nosotros es emocionante porque sabemos que prontamente vamos a estar en este lugar para glorificar el nombre de Dios, para que todos juntos levantemos adoración a nuestro Padre Celestial. Pero bueno, mi esposa inició dándole esa felicitación a los esposos, a los padres. Y bueno, antes que nada, antes de empezar la palabra de Dios, quisiera también entonces desearles grandes bendiciones a todos los padres que hay acá en la iglesia y a todos los que nos ven directamente desde su casa. Que Dios les bendiga mucho, que el Señor siempre, mis hermanos, sea llenándolos de liderazgo, siempre sea llenándolos de sabiduría. Así que quieres aprender siempre inglés. Sea Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. De todo, sea llenándolo de bendiciones, sea llenándolo de sabiduría, hermanos, y que siempre sea un modelo en la familia, que usted siempre sea un modelo en la familia, en casa, hermanos, porque Dios nos ha llamado siempre a ser esos modelos de casa, no solamente ese proveedor material, ese proveedor económico, sino también ese proveedor espiritual, porque no es un deber el del papá sostener a la casa, es una obligación, pero usted también es una obligación importante que usted sostenga espiritualmente su casa. Que Dios me les bendiga, y como dice la palabra de Dios en el Éxodo capítulo 20 versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra. Y dice la palabra de Dios que te da el Señor tu Dios. Hijos, no dejen de honrar a padre y madre. Hoy es un día que podemos decir es sensible para los papás, inclusive donde usted puede aún estar a paz con su papá, ya darle un valor, darle un abrazo, decirle cuántas cosas. Y bueno, pues padres, recordemos, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, dice la palabra de Dios, es una persona que niega la fe, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, padres, no olvidemos que tenemos que ser proveedores de nuestra casa, desde lo espiritual y también desde lo material. Y vamos a hacer una oración por los padres y ahí sí entramos en lo que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Si usted tiene a su papá ahí a su lado, si usted tiene esa familiar o ese hombre que ha sido ese padre, bueno, o esas madres madres cabezas de hogar que son papá de una u otra forma, también abrácela y honrela y ore por él en este momento y por ella, y dígale: Señor, gracias Señor por mi padre, gracias por mi madre, gracias Señor por ese hombre, Señor, Padre, que se ha esforzado, que ha sido esforzado y valiente, Señor, Padre de la gloria, que aún Jesús ha trabajado arduamente para darnos ese sustento, para enseñarnos de tu sabiduría, para enseñarnos, Señor Padre, de todo lo que hay en nuestros corazones. Bendecimos a cada padre, Señor, oramos para que cada padre una vez más
vuelva a tomar el liderazgo de su casa como ese sacerdote que honra su casa, Señor, y que si quizás, Señor, ha perdido esa autoridad, Señor, que solo tu gracia, que solo tu amor sea ayudándole, Señor, a ser ese líder ideal, Señor, porque los que amamos a Dios, Señor, queremos siempre, Señor, Padre de la gloria, ser representantes de tu reino en nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, un feliz día de Padre para todos. Ese fue el mensaje para los papás. Ahora sí vamos a entrar al mensaje para la iglesia, para el pueblo de Dios. El Señor ha puesto algo en mi corazón y la verdad es que de todo lo que uno escucha de personas, lo más maravilloso en este tiempo es que no solamente usted habla con la gente de la congregación, sino que usted tiene el privilegio de hablar con gente de otros lugares, de otras iglesias, con líderes, pastores, y quizás escuchar sus puntos de vista frente a esta circunstancia, más que hablarlo desde la política, más que hablarlo desde todos esos puntos de vista de que si esto es una guerra o no es una guerra, es ver cómo el Hijo de Dios está enfrentando estas circunstancias, cómo el Hijo de Dios está enfrentando, sea que esta problemática que ya conocemos sea intencional o sea, bueno, todo pasa porque Dios lo permite. No hay nada en la tierra que Dios no permita que pase. Que su palabra dice: de Jehová la tierra y su plenitud, del mundo y todos los que en él habitan. Quiere decir, Él es el único que permite todo lo que acontece. Ahora, ¿cómo estamos reaccionando frente a esto como hijos de Dios, como padres, como familia en Cristo? Y eso es algo importante. Al ver que se ha levantado muchas personas a dar interpretaciones de estas circunstancias, en vez de muchos acercarse a Dios, quizás se han vuelto más incrédulos porque piden, ha habido tanta opinión donde uno dice, este lo está espiritualizando mucho, este ya es muy liberal, bueno, y tantas cosas que han acontecido durante estos días, que bueno, todo puede tener también un causante o puede generar algo en la vida de los que deseamos amar a Dios, y es apagar el Espíritu Santo de Dios. Apagar el Espíritu Santo de Dios, y quizás de ahí quiero titular este mensaje. Y dice la palabra, o el título que yo le he dado a esta predicación es: no apaguéis al Espíritu Santo, antes bien sed lleno del Espíritu Santo de Dios. Esto lógicamente está basado en 2 versos de la palabra de Dios que son conocidos por muchos, pero que cada vez que lo leemos podemos ser exhortados e instruidos, hermanos, para que cada día, hermanos, seamos mejores en la presencia de Dios. Y estos 2 versos y este título prácticamente lo tengo basado en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, que dice: no apaguéis el espíritu. Y vamos a leerlo para que usted pueda tener un poco más de este tema tan especial. No apaguéis el Espíritu de Dios. Y dice: discernid que todo. Deme un minutico acá que tenía aquí separado. Ahora sí. Dice la palabra de Dios entonces en Primera de Tesalonicenses 5:19, nos dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie del mal. Esto es lo primero que Dios nos enseña. Pero también vamos al libro de Efesios. Vamos allá al libro de Efesios para que usted observe lo que la palabra de Dios nos enseña. En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 18 dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Versículo 19 dice:
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay otras versiones que dicen más literal, donde dice no se emborrachen con vino, o no se embriaguen, o no tomen vino. Hay muchas versiones que lo interpretan. Más que quizás ponernos a discutir si usted puede tomar o no puede tomar, aquí la palabra de Dios está mostrando una intención que quizás en el contexto del libro de Efesios era una cultura. El vino era como la bebida prácticamente normal del mundo, hermanos, del mundo mediterráneo, pero que todo tenía con un significado específico, y era complacer sus impulsos en el deleite de sus deseos. Y tomaban vino y se deleitaban en sí mismos. Entonces esto lógicamente tenía una gran consecuencia, y por ende eran descontrolados en sus mentes. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: mientras que ustedes se entretienen en estos hábitos que quizás para ustedes son buenos, entreténganse en las cosas que te edifican, en ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Esto es algo que pasaba, y lo mismo en Tesalónica. Había una gran problemática cuando Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica: no apaguéis el espíritu. Era porque en esa época, en ese territorio, habían hombres, o bueno, desde allá, desde Atenas, en Tesalónica, todos los atenienses. Es la madre de la filosofía, del humanismo, de muchas cosas. Entonces los cristianos de esa época se enfrentaban a tantos razonamientos y cuestionaron quizás que los que morían en ese tiempo siendo cristianos no podían ver la redención de Cristo. Y bueno, Pablo les da un consejo maravilloso más adelante, ahí donde habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero era para consolar a estas personas. Y también había algo semejante, como era una ciudad cultural de razonamiento, de filosofía y todo lo querían cuestionar. Aún la palabra la cuestionaban, y por eso empezó a endurecerse el corazón de los cristianos, porque ya no creían en una manifestación del Espíritu de Dios, ya no creían en una manifestación del poder del Espíritu Santo, porque ya lo veían muy incrédulamente. Nada diferente aún quizás en nuestros tiempos. No podemos decir que en ese tiempo solamente era el cristianismo. No, de hecho había una gran pelea frente al razonamiento humano y la fe cristiana. Hoy en día ha menguado la filosofía y el razonamiento desde lo teórico quizás, y ya todo el mundo, si se le pone en la cabeza, yo creo esto y punto, pues bueno, se basan sobre ese principio, pero quizás pueden limitar lo que Dios puede hacer. Y cuando nosotros apagamos al Espíritu Santo de Dios, hermano, empiezan a haber grandes problemas para el creyente, grandes problemas aún para un líder, aún para un pastor, porque aún el pastor puede apagar al Espíritu Santo de Dios. Pero bueno, todos los que somos nacidos de Dios hemos podido vivenciar el acompañamiento del Espíritu Santo en nuestra nueva vida en Cristo, el cual hizo parte en todo el Antiguo Testamento y fue la promesa anunciada por los profetas. En el libro de Habacuc hay una declaración del profeta Habacuc en el capítulo 3 versículo 2, cuando dice en el versículo 2, en la segunda parte del versículo dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Era lo más maravilloso de lo que Dios hacía en ese tiempo, pero también en los tiempos futuros. ¿Sabe Dios que quiere que el pueblo cristiano entienda hoy? Hermanos, que todos los días el Espíritu Santo avive nuestros corazones para vivir los tiempos, para discernir los tiempos, y no para darle una interpretación a nuestra conveniencia o a nuestro razonamiento humano, sino para poder ser llenos del temor, del enamoramiento de Dios por su palabra, y así poder comprender cuál es la esencia real del por qué estamos viviendo aún una pandemia. ¿Qué es la esencia real? Pues hermanos, bueno, principalmente es que todos los creyentes
los pastores, los líderes, desde el más nuevo hasta el más viejo, se acerque en santidad, se acerque en oración, se acerque con un corazón sensible para decir: Espíritu de Dios que habita en mi vida, confronta, quebranta, redarguye, enamórame, inspírame para ti. A veces el cristiano, entre más viejo, se pone en una madurez supuesta y olvida aún arrodillarse, olvida aún inspirar adoración a Dios, olvida aún tener esa reverencia para entrar a la presencia de Dios, porque ya se cree que está listo. Algo le pasó a los atenienses, a los tesalonicenses en ese entonces. Empezaron a vivir de una forma tan cultural, una forma cristiana tan normal, que ya veían a alguien que se movía en el espíritu y en vez de sentarse, como dice el versículo, escudriñar el mensaje, la profecía, más fácil decían: yo ya no creo en eso. Hermanos, estamos llenos hoy de personas en esto. Ahora hay que tener claro cuál es el mensaje a nivel profético por el cual el espíritu se puede mover en este tiempo, que no tiene nada que ver en una revelación nueva, no tiene nada que ver en una nueva inspiración, no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver en esto. Tiene que ver más en que el creyente vuelva a acercarse a la profecía que hemos tenido durante años, pero que ya por la supuesta madurez que el cristiano tiene, ni siquiera se atreve a leerla y a escudriñarla. Y ahí es donde se va volteando el camino del cristiano y se dedica más a ver dónde hablan profecías reveladas en el momento. Y si no se disciernen esos mensajes, si no se evalúan esos mensajes, porque la palabra nos enseña a juzgar el mensaje profético por la palabra para poder decir, retener lo bueno y apropiarnos o descubrir cuál es el mensaje que se está levantando herejicamente. Habacuc entonces lo declaró, y también nuestro Señor Jesucristo, el Redentor y Salvador, nos lo dijo en el libro de Juan capítulo 14 versículo 15 al 19. En el libro de Juan, los Evangelios capítulo 14 versículo 15 al 19, dice la palabra. Escuche muy bien cómo inicia este versículo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora ¿en dónde? Con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y todavía vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué maravilla es saber que el Espíritu Santo, dice en nosotros, que estará con nosotros ¿hasta cuándo? Por siempre. Sería un error decir de que si usted peca, el Espíritu Santo se va, porque fue un regalo de Dios cuando usted recibió a Cristo en su corazón y vive en usted por siempre. Ese Espíritu de verdad, dice la palabra, y estará con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque, ¿qué dice? Porque mora con vosotros y estarán vosotros. Ahí se estaba haciendo una referencia puntual a los apóstoles, porque el Espíritu de Dios estaba en ellos, pero había una promesa declarada en el cual ya no iba a habitar parcialmente como en el Antiguo Testamento estaba. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios está desde el Génesis, se movía sobre la faz de la tierra, estuvo sobre hombres que Dios mismo destinó. Y ahí sí podía el Espíritu entrar y salir, pero no cuando la persona quisiera o cuando Dios quisiera, no cuando Dios quisiera, sino cuando la persona dejaba de honrar a Dios. Vemos el ejemplo de Saúl. Saúl era una persona que fue elegida, el Espíritu de Dios estuvo sobre él
pero después él quiso hacer su propia voluntad y el espíritu dice que sale de Saúl y después va sobre ¿quién? Sobre David. Y después vemos en la historia hombres de Dios sobre Abraham, Moisés, sobre Noé, sobre Sansón, sobre los profetas. El espíritu los llenaba y él daba el mensaje claro. Pero ahora que Dios declaró de que no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a mandar al otro consolador, al Espíritu Santo, a esa persona que nos va a siempre a redarguir, a ese que nos va a consolar, estaría con nosotros por siempre y para siempre. Y desde ahí quiere decir que toda persona que es llena del Espíritu de Dios, que tiene el Espíritu Santo, nunca va a hablar algo en su opinión. Siempre va a estar dirigido por Dios y su palabra. Siempre. Pero cuando usted y yo empezamos a poner nuestra cuestión, nuestra opinión en nuestra mente, el Espíritu se puede apagar. Y ahí es donde las cosas se empiezan a torcer, porque ya olvidamos hacer la voluntad inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que es la palabra, y empezamos a opinar nuestras decisiones, a hacer nuestras estrategias y a levantarse en falsas doctrinas y a levantarse en herejías y a levantarse en nuestra iglesia un complot de cuestionamiento frente al mover del Espíritu. Pero dice también la palabra en el capítulo 16 de Juan, capítulo 8, versículo del 8 al 11, y dice: y cuando Él venga, está haciendo referencia al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué funciones tan extraordinarias tiene el Espíritu Santo de Dios? Hermanos, si el Espíritu de Dios no está en su vida, no está en mi vida, no podremos ser convencidos del pecado. Por eso es que hay personas que van a la iglesia, se congregan, cantan, brincan, pero van después del culto a pecar, van a adulterar, van a fornicar, van a hacer una cantidad de inmoralidades. ¿Y es por qué? Porque permitieron perversidad en sus corazones, permitieron inmoralidad en sus vidas, tuvieron un tiempo de enamoramiento espiritual, pero después, por querer razonar la palabra y no escudriñarla, se corrompieron y empiezan las cosas a voltearse para otro lado. Hermanos, esta promesa del Espíritu Santo se cumplió en la primera iglesia, ya en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Cuando el Espíritu de Dios vino, descendió sobre toda carne, sobre todos los que estaban unidos ahí a un mismo Espíritu, que hubo manifestación de lenguas. Y no me refiero que esas lenguas hayan sido las otras lenguas de la profecía. Estas lenguas fueron únicas y exclusivas para esa época. Fueron lenguas que fueron idiomas, porque vemos en todo ese capítulo cómo otras personas de otras regiones, de otras lenguas, entienden el mensaje y dicen: pero ¿cómo es que este personaje habla mi idioma y yo le puedo entender? Porque el Espíritu de Dios empezó a manifestarse en ellos y empezó la expansión del reino de Dios. Y esto es maravilloso, esto es sorprendente, porque hasta hoy nosotros podemos también decir que el Espíritu de Dios nos ha cambiado nuestro lenguaje. Creyente que se constituya hijo de Dios, que sea lleno del Espíritu Santo, pero no ha cambiado su vocabulario en el vocabulario divino, que es la palabra, y predicar la justicia y mostrar a Cristo, no está haciendo manifestación de lo que es divino del Espíritu. Porque ¿quién de nosotros estamos predicando o hablando con las mismas palabras cuando éramos del mundo?
donde usted no tenía ni reverencia y decía cualquier cochinada, perdóneme la expresión, o cualquier palabra necia. El creyente que está guiado por el Espíritu sabe refrenar su lengua, sabe expresarse, sabe hablar, porque está hablando un lenguaje divino. Y ese lenguaje divino usted solo lo encuentra cuando es lleno del Espíritu de Dios por medio de la palabra. Cristiano que diga: pastor, yo sigo diciendo groserías, yo sigo haciendo una cantidad de cosas, no porque usted dice es que no soy capaz, necesita seguir trabajando en la intimidad hasta llegar al punto de que Dios organice su hablar, porque su hablar tiene que ser un hablar de esperanza, un hablar de confrontación, de exhortación, un hablar de poder, como dice el apóstol Pedro, a veces de enfrentarnos contra los que quieren corromper la verdad. Pero si no estamos preparados, ¿cómo lo vamos a hacer? Hermanos, esta promesa entonces vemos que se cumplió allá en Hechos capítulo 2. Yo le invito para que usted lo lea en casa, hermanos, y se ha extendido hasta hoy. Y hasta los días, hermanos, Dios ha demostrado su promesa cumplida en nuestro tiempo. Pero también hay que tener algo: pasados 2020 años, 20 años llevamos después de que Cristo, hermano, dijo esta declaración. Han transcurrido tiempos de avivamiento sorprendentes. Han habido momentos únicos e históricos en el pueblo cristiano. Y quiero darle este panorama para poder que entendamos cuál es el propósito de Dios en este tiempo. Hubieron grandes avivamientos donde Dios levantó grandes personajes que son muy reconocidos por su tarea del Evangelio y la llenura del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando un hijo de Dios está lleno del poder del Espíritu de Dios, nunca se va a quedar quieto y nunca va a tener limitación de decir: no puedo servir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu le insta, el Espíritu lo lleva, el Espíritu lo instruye, lo impulsa a ser de impacto. Y ahí es donde tenemos que empezar. Y bueno, solo quiero hacer mención de 3 personajes que no son de la Biblia, pero que vivenciaron esa llenura del Espíritu y que fueron impacto durante la historia. Y quizás habrán muchos más, que de hecho cuando empecé a mirarlos, eso le provoca a uno como seguir leyendo, investigar y mirar cuántos personajes de todos los tiempos han sido llenos del Espíritu de Dios y han impactado. Uno fue un fiel amigo del reformador Martín Lutero. El siervo, este hombre se llama Johann Spurgeon, y dice: fue un abnegado promotor de la reforma. Dice: lo protegió el Espíritu Santo y predicó y salvó almas para el Señor, incluso en la plena pandemia que temían la peste bubónica allá en los años 1400. Este hombre no se escondió de la pandemia, sino que salió a llevar el mensaje de Cristo aún a los moribundos y oraba por ellos, y el Espíritu lo protegió porque no fue contaminado. Con esto ya no vaya usted a decir: me voy para el hospital y voy para el coronavirus. Si usted se deja lleno del Espíritu Santo y tiene una fe puesta en Dios y el Espíritu lo lleva, algo Dios va a hacer. Pero este hombre no solamente fue un amigo que ayudó a Martín Lutero en la reforma, sino que dice la historia que, protegido por el Espíritu Santo de Dios, predicó hasta cansarse, hermanos, e incluso en medio de una gran pandemia que se llamaba la pandemia o la peste bubónica en el año 1485 en general. Ahora hay otro hombre que ya es un poco más moderno, pero falleció el año pasado. El fundador de la organización Cristo para las Naciones. Hermanos, se dedicaba a llevar el mensaje de fe a nivel mundial. El pastor Reinhard Bonnke logró que más de 79 millones de personas rindieran sus vidas a Jesús, y su trabajo impactó en África, en Asia, en Europa y en América. Usted, cuando mira esto en internet de estos hombres,
este hombre de Reinhard Bonnke, este personaje, uno se queda sorprendido ver la multitud de personas que aglomeraba a él solo porque el poder del Espíritu de Dios le daba un mensaje claro, sencillo e impactaba el corazón de esas personas. Pero bueno, también, hermanos, hay otro personaje que se llama David Sankey, que registró, hermanos, la mejor voz barítona que impactó en la historia. Este hombre fue un gran músico, hermanos, y por medio de la música y las grandes orquestas impactó con himnos, con salmos a cantidad de personas. Proclamó el mensaje de Jesucristo a millones de personas y fue una música congregacional que, hermanos, la gente sentía la gloria de Dios por medio de la alabanza, por medio de la música. Una persona llena del Espíritu siempre va a impactar donde quiera que vaya, siempre va a marcar historia donde Dios lo ponga, siempre va a ser algo extraordinario. Lamentable ver que hoy no todos los salmistas y adoradores, pero muchos están cambiando la gloria de Dios por el placer de una tarima momentánea. Y no quiero juzgarlo ni debatirlo a todos, porque sé que hay hombres de Dios que han conservado y han preservado la santidad. Y desde el lugar donde Dios los pone, no dejan de glorificar al Padre. Pero hay otros que cambiaron la adoración por querer una alta reputación en adoración. Y por eso, cuando el espíritu se apaga, contristan al espíritu y después pueden declarar: renuncio a la música cristiana. No es que el Espíritu de Dios no haya estado, dejó de cultivar la intimidad. Y cuando el creyente deja de cultivar la intimidad, hermanos, podemos cometer grandes errores. Pero más que hablar de estos hombres, deseo que usted y yo entendamos que Dios nos escogió para ser parte de nuestros tiempos. Hermanos, Dios a usted lo escogió, a usted y a mí, a todos los que me están escuchando y que aman a Dios, y que, como decía allá en Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los que guardan la palabra de Dios, Dios te escogió para que seas de impacto en este tiempo. Usted no necesita tener un gran estudio para poder empezar a mostrar a Cristo. Usted necesita tener un corazón quebrantado, y cuando tiene un corazón quebrantado, el Espíritu, que es ordenado, te exigirá estudiar, te exigirá escudriñar, te exigirá tener intimidad, y por ende usted va a aprender y no va a hablar cualquier soez de la palabra de Dios, sino que va a respetar la palabra, porque la palabra nunca va a cambiar, siempre es la misma de ayer, hoy y siempre. Pero si usted está lleno del Espíritu, usted hará esto impulsado por el Espíritu, pero también disciplinado por Él. Pero cuando usted no tiene el Espíritu Santo de Dios avivado en su corazón, lo único que usted quiere hacer es impactar, hacer show, y con tendencia a cometer grandes errores. Dios necesita ya en este tiempo una generación como usted y como yo, que seamos de ese impacto en la sociedad que Dios te haya puesto. Eres del colegio, eres universitario, eres profesional, trabajas con gente, tienes empresa, eres administrador, bueno, no sé, según la sociedad que Dios te haya puesto, tu tarea, nuestra tarea, es ser esperanza en nuestra sociedad. A ver, hermanos, Dios nos va a enseñar, y cada día. Ahora, algo bien importante: Dios nos ha escogido para hacer de este impacto en nuestros tiempos. Por eso déjese guiar por la palabra y por la llenura del Espíritu Santo, hermanos, para que usted pueda ver Dios cómo hace cambios en su vida. Dios se glorificará cuando anunciemos el evangelio de esperanza, que es de salvación. Ahora, ¿qué tengo que hacer para ello? Listo, mire lo que dice el libro de Habacuc, el que hablamos al principio. Anhele, desee, aviva tu obra. Dile al Señor: aviva tu obra en medio de mis tiempos, que yo sea ese modelo para llevar el mensaje de Cristo. En Habacuc 3:2. Pero también, como dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Para poder ser de ese impacto, guardad la palabra de Dios en su corazón.
pero también sean llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Bueno, mi hermano, ser lleno del Espíritu Santo de Dios es tener una constancia, una permanencia de intimidad en oración, de intimidad en la palabra, de intimidad en el estudio de la palabra, y el Espíritu, que es la inspiración de la palabra de Dios, como lo dice Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, ella te será de impacto, y usted todos los días tendrá un mensaje nuevo, un enamoramiento nuevo y algo especial para mostrar. Y lo otro es: no apagues al Espíritu. Quiere decir, deja de cuestionar lo que Dios puede hacer, porque Dios en medio de esta crisis puede hacer algo extraordinario, como lo está haciendo. Es maravilloso como familias dicen: pastor, nos sentimos fortalecidos por las palabras que han estado dando todos los días, 3 de la tarde, 9 de la noche, los domingos, los miércoles, que tienen todos los días ese alimento diario. Dicen: nos sentimos fortalecidos. Como quizás otros, que me atrevería a decir que tienen el espíritu apagado, dicen: ay, pastor, yo no me conecto porque no es lo mismo. Déjeme decirle algo. Pues en este tiempo nos tocó por estos medios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios lo permita. Pueden ser 18 meses, puede ser un año, pueden ser 6 meses. Entonces usted va a dejar de estudiar y de congregarse en línea porque usted dice que no. Siga usted con su filosofía. Pero Dios está pidiendo que estemos en unidad y en armonía. Y la unidad y la armonía no solamente es tener este calor humano entre la persona, es estar unidos con un mismo propósito, es estar conectados todos para proclamar el evangelio, es que todos nos podamos ver ahí puestos, y no quizás como muchas veces las personas prenden el en vivo, lo ponen a rodar y se van a dormir o se van a hacer otro quehacer. Dígale al que tiene a su lado, si está allá en casa: respetemos los tiempos que son de Dios. Respetemos esos tiempos, porque ¿sabe qué está haciendo Dios? Nos sigue instruyendo por la palabra, nos sigue exhortando por la palabra, nos sigue animando. Y Dios, que escudriña tu corazón, mi corazón, conoce la intención por la cual nosotros nos sentamos a escuchar o a oír. Él hará de ti una gran obra. Hermanos, estos son 4 principios que considero de suma importancia para que en este tiempo podamos tener una experiencia grande y estar firmes en la fe. Anhele que Dios toque tu vida y que usted sea ese modelo de Dios. Guarde la palabra, hermanos, sea lleno diariamente del Espíritu Santo de Dios y no permita que el Espíritu se apague por el cuestionamiento y vanas filosofías humanistas que a veces ruedan en nuestro entorno familiar, aún eclesial. En Primera de Tesalonicenses entonces nos dice: no apaguéis el espíritu. Bueno, en el versículo siguiente especifica de qué forma los tesalonicenses habían apagado el espíritu. ¿Cuál era el versículo siguiente? Dice: no menospreciéis la profecía. Esa era la consecuencia de que los tesalonicenses habían apagado el espíritu. ¿Por qué? Porque, hermanos, menospreciaban las profecías. Menospreciaban las profecías. Sabemos que durante el avanzar de los años, la iglesia ha sufrido un sinnúmero de vivencias bíblicas y vivencias antibíblicas, donde se ha entrometido personas que se dicen ser hijos e hijas de Dios, pero que son, como lo había advertido la palabra de Dios allá en Segunda de Pedro. ¿Quiénes son esas personas que se han entrometido antibíblicas dentro del pueblo de Dios? Hermanos, mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, o sea, que serán astutos, introducirán herejías destructoras, y que negarán al Señor que los rescató. Dice,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, o sea, muchos seguirán sus malas enseñanzas. Muchos seguirán esas malas enseñanzas y vida vergonzosa e inmoral que registra. Así al menos lo dice la Biblia, la Nueva Traducción, lenguaje actual. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Se ha intrometido dentro del pueblo de Dios hombres y mujeres que quieren torcer, que quieren dañar la verdad, y por culpa de esas personas, de esos que se dicen llamar a veces profetas, teniendo claro lo que la palabra nos enseña, de esos que se dicen soy hijo de Dios, soy el enviado de Dios, pero lo único que están haciendo es que dando malas enseñanzas y mostrando su vergonzosa inmoralidad. Esas personas, por culpa de esas personas, dice la palabra, muchas personas van a criticar, a murmurar del evangelio. Por eso en este tiempo no estamos, mis hermanos, solamente para mirar donde a mí me gusta congregarme, aunque hoy el pueblo de Dios está vulnerable porque puede mirar cualquier cosa, así como hay en vivos de pastores y predicadores, hermanos, así también hay en vivos de que le leen el tarot y que le leen una cantidad de cosas. Si usted no tiene un fundamento claro y se deja llevar solo por su simple emoción, en cierta ocasión un hermano me decía, pastor, no me gustó la iglesia suya, pero me gustó porque allí sí me decían la profecía en el oído. No están buscando edificarse en la palabra, sino en qué, en sus vanas deleites y en sus malas enseñanzas. Dice la palabra de Dios también en primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Esto es lo que tenemos que evitar. Pero ¿cómo yo puedo evitar quién dice la verdad y quién no dice la verdad? No se le olviden esos puntos que hemos hablado. Anhele ese avivamiento y que usted sea una de esas personas que sea para estos tiempos. También que usted pueda, dice la palabra, guardar los mandamientos, pero también que usted sea esa persona que no apague el Espíritu Santo de Dios y que sea esa persona que es llena del Espíritu permanentemente. Estoy seguro y convencido que usted podrá discernir esos falsos espíritus, esas personas. Cuando dice la palabra de Dios ahí en Timoteo, escuchando a espíritus engañadores, en primera de Pedro dice, es examinar los espíritus, quiere decir examinar los que exponen. Y solo los que tienen el Espíritu Santo de Dios examinan para distinguir cuando se habla la verdad y cuando no se habla la verdad. Esto es lo más importante. Hermanos, ¿cómo podemos apagar al Espíritu Santo? Bueno, podemos apagar al Espíritu Santo con la desobediencia, con la desconfianza, tratando de complacernos a nosotros mismos, y por nuestra cobardía podemos también apagar al Espíritu Santo cediendo a la tentación, lanzándonos al mundo y vendiendo nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Por medio, también podemos apagar al Espíritu Santo a ser, hermanos, siendo personas vanidosas, siendo personas llenos de petulancia, por nuestra mala mirada, por nuestro lenguaje mordaz, o sea, picante, punzante, áspero. A veces podemos también apagar al Espíritu. Pensamos que somos cristianos y por eso podemos hablar ¿qué? Sin misericordia. Podemos ser personas que podemos apagar al Espíritu Santo de Dios por medio de ese mal lenguaje. Podemos hacerlo por nuestra impaciencia, podemos hacerlo por la rebelión, podemos hacerlo, hermanos, por la rebelión a la voluntad de Dios. Y por esto debemos de tener cuidado
de no resistirnos al Espíritu Santo de Dios. Cuando esto pasa, podemos apagar no solamente su espíritu, sino el de otras personas, porque se nos olvida mostrar el Espíritu de Dios y todos sus atributos. El Espíritu Santo es como una persona de amor, es muy sensible. El corazón de una mujer no se toma por asalto, sino por medio del respeto, por la consideración, por la ternura y el amor. Pero en cualquier momento ella, hermano, puede interrumpir y enfriar el corazón del que le ama. Está dispuesto a ponerlo todo a sus pies, si procede de tal modo que apague el fuego del amor que se quiere conquistar. Así es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no quiere un sacrificio y vivir en pecado. El Espíritu Santo quiere sacrificio y obediencia. Él es sensible para esto. ¿Hace cuánto tú no te quebrantas en la presencia de Dios? No menosprecies las profecías. Nosotros los cristianos debemos de estar abiertos a que otro cristiano ejerza el don de la profecía y revele la voluntad de Dios, como lo dice allá en 1 de Corintios capítulo 14 del 22 al 25, cuando nos dice: así que las lenguas son por señal a los creyentes, a los no creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y dice el versículo 25: lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Al parecer, entonces, los tesalonicenses menospreciaban las manifestaciones de profecías, con lo que anulaban una valiosa fuente de aliento y apagaban el fuego del Espíritu Santo de Dios. Aquí no me refiero a los nuevos, aquí me refiero a toda la iglesia, aún a los líderes. ¿Has apagado el Espíritu de Dios porque ya no crees en profecías, en las manifestaciones de Dios? Me sorprendo mucho con un documento de un pastor que se llama David Wilkerson, que el hombre lo tenían como loco en el tiempo que él escribió un libro que se llama Las Visiones, porque hablaba de tantas cosas que iban a pasar en estos tiempos, pero ya cuando están pasando hoy, todos quieren referirse a lo que él decía, porque Dios puede hablar en estos tiempos para el tiempo adecuado, pero siempre tenga algo en cuenta, que nunca va a corromper y nunca va a dejar a un lado la palabra. Siempre va a estar ahí, y Él nos podrá mostrar y Él podrá manifestarse por medio de visiones, por medio de revelaciones, pero siempre cuando se estudia y se escudriña el mensaje, nos damos cuenta que la palabra sigue siendo el centro. Todo el mundo lo trataba de falso maestro, cuestionaban sus dichos, y casi que muchas declaraciones de las que él tiene en su libro han acontecido en sus tiempos. Y él mismo lo dijo: quizás yo no estaré para ver esto, pero tengo la convicción de lo que el Espíritu me dio. Y hoy muchos le admiran y muchos hablan de él por sus escritos y por lo que dejó, porque nunca de lo que, vuelvo y reitero, nunca de lo que él habló y mostró dejó a un lado el fundamento de la palabra. De hecho, es un hombre que se respeta mucho en todo lo que son la teología y los tiempos futuros. Examinadlo todo. En lugar de rechazar directamente las profecías por consecuencia de las palabras proféticas, que quizás a veces decimos que tienen poco valor, hermanos, los tesalonicenses debían, hermanos,
hermanos, debían de ponerse a distinguir qué verdad era la que estaba hablando. Usted, en vez de cerrarse, decir ya no creo en esto, aún siéntese a escuchar, y así usted darse cuenta, a veces quizás Dios está hablando para nuestro tiempo. En cierta ocasión me mandaron en mi WhatsApp varios audios de hombres de otros países que profetizaban largas esas profecías, pero sí me senté a escucharlas. Y quizás otros pastores lo hicieron también, y nos sorprendimos porque hablaba cosas que quizás para nosotros eran nuevas, pero que la palabra de Dios las respaldaba, porque lo único que estaba llevando el mensaje era de que el pueblo se arrepintiera, que dejara la ignorancia, que volviéramos en sí. Como habrían otros videos y otros audios que nos mandaban que sí estaba muy desenfocado a lo que Dios ya había revelado. Por eso, mis hermanos, la invitación en este tiempo es que si usted es una persona que está cuestionando aún el poder y el mover de Dios a nivel espiritual, que no sea que usted sea uno de los que ha apagado el espíritu, y que por culpa de eso usted viva una vida llena de queja dentro del pueblo cristiano. Porque el cristiano que no tiene un espíritu avivado se va a quejar de todo lo que ve en la iglesia, aún se daña cuando ve al pueblo corrompido y aún una estructura cristiana corrompida. Pero el que tiene el espíritu de Dios le va a doler, se va a cargar, pero no con una carga para odiar, sino para interceder y clamar por la causa. Y por ende el Espíritu de Dios le dará toda la habilidad para que pueda tener y pueda tener claridad en todo lo que Dios quiere hacer. Hermanos, este tiempo es un tiempo donde la iglesia tiene que ser sensible a la oración, tiene que ser sensible a la búsqueda de la palabra, y no solamente a tapar los huecos emocionales con textos de promesa, sino de entender por qué Dios nos permite vivir esto y para qué soy útil en este tiempo. Si usted es una persona que quiere ser de esa parte o ya eres parte, glorifique a Dios. Pero el propósito de hoy es que Dios nos diga: no apagues al Espíritu. Y si ya usted ha cuestionado tantas cosas, yo primeramente cuestionaba ciertos moveres del Espíritu, como caerme al piso y quizás hablar en lenguas, y lo cuestionaba tanto, pero hasta que alguna vez leí en la palabra que me decía: el que quiera hablar en lenguas, deséelo, anhélelo. Y yo le dije a Dios: lo quiero anhelar. Pasaron muchos días, muchos meses, aún años, y no pasaba nada. Pero llegó una vez el Espíritu de Dios y fue algo sorprendente, y puedo hablar con la autoridad de decir: Él se mueve para nuestros tiempos. Él se glorifica para nuestros tiempos. Él muestra para nuestros tiempos. A veces uno se queda sorprendido, pero Dios le habla al corazón de sus hijos y le da discernimiento para entender algún momento, algún ambiente, pero solo los sensibles por el Espíritu Santo de Dios lo comprenderán. Si no, como dice la palabra, muchos no lo van a entender. Pero más que yo decir ustedes no lo entenderán, estoy convencido de que si estamos todos llenos del Espíritu, ya el Espíritu Santo lo ha inquietado a buscar a Dios y a hacerse la pregunta: Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este tiempo? ¿Qué va a pasar con las iglesias? ¿Qué va a pasar con los líderes? ¿Qué va a pasar con mucha gente? Y estoy convencido que el Espíritu de Dios no le va a decir nada diferente a lo que ya la palabra nos ha enseñado, y es: perseveren, sigan en oración, sigan en intimidad, apóyense los unos a los otros, sigamos en esa fraternidad, no dejemos de orar, no dejemos de exhortarnos, y Dios impactará nuestras vidas. ¿Qué tal si oramos? Vamos a pedirle a Dios en este tiempo que nos ayude. Si usted es una persona que ha sido quizás incrédula a los moveres de este tiempo, por lo que ha visto o ha vivido, dígale: Señor, sé que va a ser un poco complejo, pero sé que para ti no hay nada imposible. Enséñame a ser sensible a ti y que yo pueda impactar,
que yo pueda ser ese testimonio, esa carta leída. Y que más que irme, Señor, por quizás doctrinas y fundamentos teológicos de significados ya establecidos, yo pueda ser una persona que estudia, aprende y vivencia el poder del Espíritu. Que podamos ver milagros, que podamos ver avivamientos, que la gente sea llena de tu Espíritu. Que cada vez que prediquemos tu palabra sea de impacto. Que haya milagros, Señor, de sanidades, porque hace parte del mover de tu Espíritu. Y que yo pueda testificar con una fe ferviente. Gracias por esta tarde. Oramos para que tu palabra cada día siga siendo rema. Y que los hermanos, Señor, que hayan escuchado esta palabra, que no se queden solo con esta información quizás elemental, sino que vayan y escudriñen la profecía para extraer de ella lo bueno y así ser edificados y así ser nutridos y así madurar en tu fe. Te damos gloria a ti, Señor, te bendecimos. Bendice, Señor, esta tarde para todos los padres que pueden estar con sus familias. Padre de la gloria, y que hoy sea un día de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, Dios me les bendiga. Les amamos en el amor del Señor. Bendiciones les deseamos.